Hola a todos y todas, espero que se encuentren bien en la medida de lo posible en medio de esta situación peculiar que estamos viviendo todos. Vamos a arrancar hoy con la unidad 4, así que estamos con Atenea y con Malena en esa tarea. Bueno, Muy bien, para ubicarnos en qué lugar tiene esta unidad en el programa y qué sentido tiene, está bueno revisar esta diapositiva en la cual vamos a convertir en pregunta también los contenidos de la unidad número 4. Si la primera unidad pretendíamos responder a la pregunta ¿qué es el desarrollo? Y la unidad 2 la estructuramos a partir de tratar de responder a la pregunta de cómo se estudia el desarrollo. La unidad 3 la dedicamos a ver cómo se mide el desarrollo. Hoy debería quedar claro, o deberíamos poder responder entre nosotros tres y ayudarlos a ustedes también a responder, el desarrollo para qué. Es decir, ¿para qué desarrollarse? ¿Para qué es importante el desarrollo? ¿Qué finalidad tiene el desarrollo? A esto es a lo que puede responder la dimensión normativa. Entonces allí están los contenidos de la unidad número 4, pero vamos a tratar de hacerlo más dinámico y no andar leyendo cosas de allí, sino tratar de empezar a responder a esta pregunta de cómo la dimensión normativa del desarrollo nos permite decir el desarrollo para qué, o para qué finalidad nosotros creemos que es importante el desarrollo. Arranquemos entonces. Ustedes recordarán, especialmente de la unidad 2, esta idea de que hay distintas esferas, distintas dimensiones que hacen al desarrollo. Una de las cuales decíamos es la dimensión normativa del desarrollo. Y yo sé que la palabra normativa a veces a algunos de ustedes les da problemas porque lo conectan a leyes o cosas que tienen mucho que ver con el derecho. Pero cuando estamos hablando en este curso de la dimensión normativa del desarrollo, lo que nos estamos refiriendo es a la esfera que hace a todas esas creencias, convicciones, ideas al respecto de qué es lo bueno, qué es lo deseable, qué es lo justo. Cuando estamos hablando de la dimensión normativa del desarrollo, nos estamos preguntando el para qué del desarrollo. El para qué se refiere a esto. ¿Qué es lo que nos parece justo? ¿Qué es lo que nos parece bueno? ¿Qué es lo que parece deseable? Y por ende, ¿qué es lo que queremos? Que sea posible y por ende, por qué queremos este desarrollo. Y eso tiene que ver, además de que este curso se llama Problemas del Desarrollo. Y habla de ciertos temas. ¿Y por qué consideramos que eso es un problema del desarrollo, tanto nosotros como otros? Tiene que ver porque son cosas que afectan nuestro sentido de justicia. La pobreza o la desigualdad o la falta de libertad o los gobiernos tiránicos, por ejemplo, son considerados problemas de desarrollo en tanto atentan nuestro sentido de justicia. Y en ese sentido, y ahora vamos a ver que el sentido de justicia no necesariamente es universal, no todos estamos de acuerdo, y hay que problematizar cuáles son las funciones de justicia por detrás. En este sentido también, las preguntas de por qué es deseable el desarrollo, o qué tipo de desarrollo es deseable, tiene que ver con una serie de ideas, de convicciones, que hacen a nuestro sentido de justicia. De nuevo, lo que consideramos que es bueno, que es deseable, que es justo. Siempre podemos decir que las teorías sobre el desarrollo tenían un componente normativo detrás, o sea que tenían ciertas ideas por detrás sobre lo bueno, sobre lo deseable. Pero no necesariamente esto siempre estuvo expresado, explicitado. Sin embargo, como vimos en la primera unidad del curso, crecientemente la concepción de desarrollo se fue expandiendo. Y en cuanto esas ideas de desarrollo se expandieron hacia una concepción basada en el ser humano, en la vida, y que no estaba tan centrado exclusivamente en lo económico, empezó a ser cada vez más claro que era necesario explicitar qué concepciones estaban por detrás de estas visiones de justicia. Y que estas concepciones tienen entonces por detrás una perspectiva ético-normativa, una idea de justicia, que siempre estuvo, ya sea en el desarrollo cuando primaba la idea de la economía del desarrollo, o en estas futuras más actuales y las distintas futuras que existen. Pero es más recientemente que esto empieza a ser explicitado y que empieza a ser reconocido que es importante explicitar cuál es la idea de justicia por detrás de lo que estás planteando y de lo que decís que es importante que se haga lo que hagan los seres humanos y las personas y las sociedades y los organismos internacionales, etcétera, para el desarrollo de los países.
En este sentido, es que la frase de Rodrigo Arocena, en ese texto que ya viene en la unidad 2, tiene sentido que plantea lo siguiente: el enfoque normativo ha de ser abordado al principio, pues las prácticas en las que se quiere contribuir han de estar orientadas por valores. El desarrollo se define ante todo por sus fines éticos. Elaborarlos y analizarlos es la tarea del enfoque normativo. O sea, según el planteo de Arocena, el desarrollo tenía estas distintas esferas que incluía los fácticos, o sea, el estudio de cómo es la sociedad, que incluía una mirada de mirar hacia el futuro y una mirada de plantear qué es lo que se va a hacer. Pero dice, antes de hacer todo eso, antes de poder estudiar la realidad, de pensar cómo va a ser el futuro, de proponer qué es lo mejor, hay que preguntarnos, bueno, ¿para qué? ¿Y para qué es? ¿Qué sociedad consideramos que es justa y por ende que vale la pena construir? Y en ese sentido, la dimensión normativa siempre está al inicio de nuestras preocupaciones y es necesario problematizarla para poder avanzar en estas otras dimensiones. Siguiendo con esta idea, entonces, quienes promueven el desarrollo, quienes consideran que es importante pensar en clave de desarrollo, lo hacen porque afecta su sentido de la justicia. Y porque quieren de esa forma construir una sociedad justa, o por lo menos más justa. Malena, pero ¿qué es lo justo? Es decir, ¿todas las personas tenemos la misma idea de justicia? No. Y ese es uno de los problemas, o ese es uno de los temas de los estudios del desarrollo, y de forma más general es uno de los grandes temas de la historia de la filosofía y del pensamiento filosófico. Y de alguna manera lo que vamos a ver a continuación es algunos autores que han por lo menos intentado plantear distintas teorías de justicia. Son propuestas que han intentado poner en palabras algunas concepciones sobre la justicia. Y en particular, nosotros lo que vamos a hacer a continuación es presentarles 3 autores, y ni siquiera es todo el pensamiento de estos autores, vamos a hacer la postura de 3 autores en base a 3 de sus libros, en un momento específico de su obra, que han sido muy importantes y lo que han intentado expresar son una serie de concepciones de lo que es la justicia distributiva. ¿A qué se refiere con justicia distributiva? Vamos a decirlo así. Todas las sociedades tienen un conjunto de estructuras económicas, políticas y sociales que afectan cómo se distribuyen los beneficios, los derechos y las responsabilidades entre los integrantes de una sociedad. Y estas estructuras son construidas por la sociedad y son cambiantes. Entonces, la justicia distributiva es un área dentro de la filosofía cuya preocupación central es pensar cuáles son las mejores estructuras, cuáles son los mejores resultados distributivos para construir una sociedad más justa, donde se distribuya de la mejor manera estos beneficios, estos derechos y estas responsabilidades. Una cosa importante, Malena, Sí. para recordarles a los estudiantes. Estamos en la Facultad de Ciencias Sociales, estamos haciendo ciencia social, y por lo tanto, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es deseable para mí, no puedo argumentarlo diciendo solamente porque a mí se me antoja, porque yo creo que es así. Y no me pregunten porque no les voy a contar. Lo que a mí me parece que está bien, y lo que me parece que está mal, está mal. Bueno, eso está muy bien en el boliche, está muy bien en la calle, pero en ciencias sociales tenemos que encontrar argumentos consistentes, valiosos en el sentido científico de que tienen coherencia, de que tienen racionalidad y que explican algo. Entonces, las teorías de la justicia es un esfuerzo, o las teorías vinculadas a la justicia distributiva, es un esfuerzo analítico, un esfuerzo de reflexión consistente, robusto, de justificar, valga la redundancia, cuál es mi idea de lo bueno, de lo justo y lo deseable. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces podemos tener el arrebato de decir, bueno, lo justo para mí es justo porque yo lo pienso así, ya está. ¿No? Es un poco esto lo que queremos enfatizar con poner teorías de la justicia, ¿no, Malena? Exactamente. Y eso no quiere decir que estas teorías, vamos a decir, no se encuentren en diálogo con estas creencias sociales, o que no partan muchas veces de los sentidos de justicia casi que tiene cada autor y que después lo explicita la teoría explicada. Pero sí es importante conocer estas teorías que han sido de gran relevancia y que lo que intentan es eso, es construir de forma lógica, coherente, una serie de perspectivas sobre la justicia que además
al construirse de esa forma permiten el diálogo, permiten el debate y estas formas de construcción colectiva que van más allá de esto es lo que yo creo, y por ende es válido que si buscan, bueno, en el terreno del pensamiento intelectual, que es precisamente un terreno filosófico, pero donde contribuyen economistas, sociólogos, desarrollólogos, etcétera, poder pensar, explicitar y debatir al respecto de los sentidos de justicia y por ende de las sociedades que vale la pena construir a partir de ahí. Y en específico, de lo que estamos viendo en este curso, discutir cuáles son las mejores estructuras, cuáles son las estructuras más justas en una sociedad para la distribución de estos beneficios, derechos y responsabilidades, que incluyen la riqueza, que incluyen los ingresos, que incluyen cómo quienes tienen ciertas libertades y quienes no, cómo como sociedad nos pensamos estas estructuras que matrizan la vida de las personas y que además nos importan, no por un deseo esotérico, el cual también es válido, sino porque cómo estas estructuras económicas, políticas y sociales estructuran las sociedades afecta profundamente las oportunidades y las vidas de las personas. Y en ese sentido nos interesa como cientistas sociales. Lo que vamos a hacer a continuación es presentarles, dentro de los muchos trabajos que existen de justicia distributiva, les vamos a presentar tres autores específicos que nos importan porque han tenido una gran relevancia. No necesariamente son los que más nos gustan o los que consideramos los mejores desde cierto criterio, pero sí son tres autores muy importantes y que en ese sentido nos parece importante traerlos a ustedes. El primero es John Rawls, que escribió en 1971 Teoría de la Justicia, que es un libro fundamental en términos de justicia distributiva. Hay quienes consideran que revitalizó esa rama de la filosofía y trajo un debate que en su momento fue de mucho peso. Después, uno de sus principales críticos, Robert Nozick, que le hace una respuesta libertariana al libro de Rawls, que se llama Anarquía, Estado y Utopía. Y un autor, vamos a decir que es posterior a ellos, que es Amartya Sen, que toma estos debates, que a diferencia de los dos anteriores es economista y no filósofo, y que de alguna manera, debatiendo a partir del debate con estos autores y con otros autores, plantea otra teoría de la justicia que nos importa mucho porque es uno de los sustentos por detrás de la idea de desarrollo humano sustentable que es de referencia para este curso. Bien, yo voy a hablar un poquito de Rawls, voy a tomar partido por Rawls en esta ocasión, pero solo en esta ocasión. Como dijo Malena, Rawls es un filósofo estadounidense que trabajó este tema de la teoría de la justicia. Entonces, ¿qué dice Rawls? En una sociedad las personas necesitamos alcanzar algunas cosas fundamentales para tener una buena vida, para alcanzar eso que se puede denominar felicidad o bienestar. Estas cosas son los bienes primarios. Los bienes primarios pueden ser aquellas cosas que son inherentes a la persona, ¿sí? que vienen con uno, o aquellas cosas que la sociedad nos provee o nos distribuye. Entonces, estos bienes primarios tienen la capacidad de contribuir a alcanzar esos fines que implican tener un proyecto o lograr un proyecto vital personal. Entonces, Rawls se va a enfocar mucho en los bienes primarios sociales, es decir, en aquellos bienes que se distribuyen en función de cómo se encuentra organizada la sociedad. Puede ser, por ejemplo, las libertades individuales básicas, como las libertades políticas, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y otras que tienen que ver con los ingresos y la riqueza, es decir, esas cosas más materiales que nosotros podemos o necesitamos tener para vivir. Entonces, ¿cuál es el sentido de justicia para Rawls? Rawls lo que dice es que si imaginamos que somos personas que no conocemos cuál es nuestra posición en la sociedad o nuestra posición en la estructura económica y política, no sabemos cuáles son esos bienes primarios con los que contamos, cuáles serían los principios que querríamos que primen en una sociedad. Es decir, ¿cómo deberían estar distribuidos, por ejemplo, esos bienes primarios sociales? Y Rawls dice, tendría que ser de forma equitativa, ¿sí? Y esto es algo que la sociedad de forma cooperativa debería proponer. Entonces, Rawls dice que la distribución debe ser equitativa de estos bienes primarios sociales, ¿sí?
a menos que una distribución distinta sea ventajosa para los menos favorecidos, para aquellos que menos tienen. Y en ese sentido, lo que dice Rawls es que si la misma sociedad no puede resolver esto, si las mismas personas no lo pueden resolver, puede venir un tercero, que puede ser el Estado, que resuelva esta distribución o que mejore o que redistribuya los bienes primarios sociales. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Rawls puede decir, el Estado puede proponer impuestos al patrimonio, a la riqueza, a las personas que tienen más, ¿sí? Y esto con el objetivo de que esos impuestos sean redistribuidos en la sociedad. En ese sentido, Rawls podría decir, si una persona sabe que es millonario, podría estar en contra de esta situación, pero ¿qué pasaría si esa misma persona sabe que al siguiente día va a ser pobre? ¿Estaría o no a favor de este tipo de redistribución del Estado, por ejemplo? Por su parte, Nozick critica esta postura de Rawls porque lo que dice es que las personas no somos medios, que las personas somos fines en sí mismos y que tenemos derechos en tantas personas. Y que Rawls, que está mirando, al mirar la globalidad, nos trata, esto dice Nozick, nos trata como medios cuyos bienes vale la pena, se puede distribuir y es justo redistribuir, pero en cambio, nosotros somos personas que tenemos derecho a ser dueños de lo que somos. Porque además, Rawls, si tanto considera que está bien distribuir lo que tiene cada uno, bueno, si yo tengo 2 riñones que funcionan bien, hay una persona que no tiene, que no lo tiene, bueno, sería justo incluso que a mí me sacaran un riñón y se lo den a otros. Si yo tengo 2 ojos que funcionan bien y alguien no tiene, y le puedo dar mi ojo, bueno, eventualmente sería justo que yo le diera mi ojo. Y no sé, dice, hay algo ahí que atenta contra nuestro sentido de justicia y contra esta idea de que yo como ser humano tengo un derecho a no ser un fin simplemente un medio para la distribución, a ser un fin en sí mismo y en ese sentido a tener derecho en sí mismo. Malena, igual Rawls podría decir que en realidad los riñones, los ojos, son inherentes a la persona, son esos bienes primarios naturales que no se pueden, digamos, distribuir socialmente. Entonces el foco de Rawls es sobre aquellos bienes primarios sociales, aquellos que la sociedad los puede distribuir, sea la sociedad en sí misma o sea a través del Estado, por ejemplo. Está bien, pero a mí como no sé, me pone un poco nerviosa esta idea de tanta redistribución, y además, ¿qué es lo social y qué es lo natural? Lo podemos entrar a una discusión y se distraen y esta gente me quiere distribuir los riñones, y me parece que es importante prestar atención al respecto de eso. ¿Sí? ¿Sí? Y es importante prestar atención porque las personas tenemos derecho a decidir sobre nuestras propias vidas y sobre lo que tenemos. ¿Por qué yo me toca hacer cargo de las debilidades morales, intelectuales, materiales de otro? ¿Por qué no estoy en mi derecho de vivir la vida que quiero vivir sin que tenga que venir a otro a meterse en lo que hago con mi cuerpo y con mi vida y con mis cosas? ¿Con qué derecho viene el Estado a decir que yo tengo que pagar impuestos más altos por lo que me gané? ¿Por qué el Estado me obliga, y en ese sentido me taxa, me genera un impuesto, lo cual para mí es equivalente prácticamente al trabajo esclavo, porque le tengo que trabajar al Estado sin que el Estado me dé la posibilidad de no hacerlo? ¿Por qué yo tengo que hacer esto si yo soy el propietario de mi vida? Y en ese sentido considero que una sociedad solamente es justa si respeta los derechos de las personas, porque las personas no somos medios, somos fines en sí mismos y como fines que somos, se nos deben respetar nuestros derechos. Vos decís, Malena, que Nozick nos está planteando que cada uno tiene lo que se ganó con su esfuerzo o con pertenecer a una familia rica o con haber nacido en un lugar determinado y que no tiene nadie derecho a venir a cambiarle su vida si ella no decide hacerlo. En general, capaz que Nozick está pensando que todos somos buenos y que como todos somos buenos, no vamos a permitir que alguien se muera de hambre al lado nuestro. ¿Ah? Pero en todo caso, yo le doy porque quiero, yo reparto porque quiero, yo comparto porque quiero y no porque nadie me olvide. Es por ahí que estás planteándolo, ¿no?
Sí, o incluso más allá de esto de la bondad de las personas, o si en las actuales condiciones todos tenemos lo que nos merecemos, que ahí no sé, en otros trabajos capaz que tienen otras miradas, que no viene al curso, digamos, profundizar, pero sí lo que dicen, no sé, hay que ser muy cuidadoso con esto de distribuir lo que es del otro, con esto de meterse en la libertad de los individuos, con lo que le costó a Occidente eh, solidificar la idea de que los individuos tenemos derecho y que ese derecho incluye la propiedad. Con lo peligroso, diría, no sé qué es andar distribuyendo la propiedad. Mirá lo que les pasó a aquellos que se pusieron mucho a distribuir y terminaron violentando las libertades individuales. El principio de Nozick dice, entre otras cosas, es importante defender los derechos de las personas, que incluyen nuestro derecho a la propiedad. Bueno. Muy bien. Bueno, ahora me toca a mí hacer de Zen. Lo primero de todo que quiero plantearles es lo que Zen piensa que es la justicia. Y después vamos a tratar de discutir con Rawls, o sea, con Atenea, y con Malena, o sea, con Nozick. Pero primero, ¿qué es la justicia para Zen? ¿Qué es lo justo para Zen? Bueno, pensando en esta idea de la justicia distributiva, una sociedad justa sería aquella en la que todos son iguales, pero ¿iguales en qué? ¿Cuál es la igualdad importante para Amartya Sen? Y él dice, de manera muy contundente, lo importante es la libertad. La igualdad que importa es la igualdad de ser todos igualmente libres de elegir la vida que quieren vivir y de poder llevarla adelante. Es decir, para Amartya Sen, lo que es justo es que todas las personas tengan las mismas oportunidades y que puedan decidir qué ser y qué hacer con su vida. Poder tener un plan de vida y poder llevarlo adelante. En definitiva, si hubiera que resumir lo que Amartya Sen dice que es la justicia, siendo muy escueto, ¿verdad? Porque tiene un libro, como lo está planteado allí en el título, tiene un libro entero para hablar de la idea de justicia, pero de manera muy sintética podríamos decir que lo justo, lo deseable, lo bueno para Amartya Sen es que la gente sea libre. Eso es lo importante desde el punto de vista de la teoría de la justicia de Amartya Sen. Ahora bien, desde esta perspectiva, entonces, no tiene más remedio Amartya Sen de criticar mucho a Malena Nozick. Perdón, a Nozick presentado por Malena. Porque, claro, si lo importante es la libertad, hay que garantizar que la libertad exista. Y para eso hay que tomar medidas proactivas, hay que tratar de que la libertad exista y no plantearse, como lo hace Nozick, los derechos humanos desde una visión totalmente restrictiva. Es decir, dice Amartya Sen que para Nozick lo importante es evitar que se violen los derechos de las personas, evitar que se atente contra los derechos de las personas. Pero esta visión restrictiva, así la llama Amartya Sen, esta visión restrictiva se plantea que no ocurran cosas. Y lo importante desde el punto de vista de las personas y de las sociedades es que ocurran cosas. Lo importante es generar espacios donde la gente pueda desenvolverse como persona y no simplemente ponerle límites. Esto me hace acordar a lo que nos enseñan desde muy pequeñitos en la escuela y después en el liceo, de que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Entonces, en lugar de empezar a definir qué derechos tengo como persona, lo primero que me dicen es, pero mirá que tus derechos son acotados, están restringidos, están limitados a los derechos de otro. Entonces, mientras no toques los derechos de otro, estos son los tuyos. Bueno, esa es un poco la perspectiva de Nozick que Amartya Sen critica fuertemente. Como dice por ahí, esa perspectiva restrictiva de los derechos se desentiende de las consecuencias empíricas de la aplicación de esos derechos. ¿Y qué significa Esta cuestión, esto, Rito?
¿Qué significa esto? Consecuencias empíricas. Bueno, esto de las consecuencias empíricas es que está muy bien pensar que hay derechos que pertenecen a las personas y que tienen un valor por sí mismos, o sea, que tienen un valor intrínseco, un valor inherente a sí mismos. Es decir, hay derechos que son importantes que las personas los tengan, pero no podemos terminar allí nuestro análisis, dice Amartya Sen. En su teoría de la justicia dice, hay que incorporar una evaluación global de los derechos. Hay que evaluar no solamente lo importante que son en sí mismos los derechos, sino qué consecuencias tiene que una persona ejerza esos derechos. Si al ejercer esos derechos una persona puede estar generando una situación desgraciada o desfavorable para otros, tenemos que verlo globalmente. La evaluación moral de un derecho tiene que tener en cuenta qué consecuencias tiene la puesta en práctica de ese derecho por las personas. Eso es lo que Amartya Sen lo lleva a superar de alguna manera el planteo de Nozick, tan restrictivo. Está bien que hay ciertos derechos que son fundamentales, que deben ser reconocidos como derechos de las personas, pero cuando las personas ejercen esos derechos, tengo que evaluar si ese ejercicio no genera una desventaja o no genera un perjuicio para otros. Como dice por ahí lo que está en rojo al final, de esta forma un derecho puede tener valor intrínseco, o sea, ser muy importante, y aún así podría llegar a ser violado teniendo en cuenta una evaluación global. Amartya Sen tiene un trabajo que se llama Propiedad y hambre, y lo que trata de contrastar allí es que el derecho de propiedad nunca debería, el ejercicio del derecho de propiedad, nunca debería generar hambre en otros. Él pone algunos ejemplos de lo que han sido las hambrunas en la historia, y termina planteando de que muchas veces es el derecho de propiedad de algunos sobre ciertos bienes que hace que otros no puedan acceder a ellos, y que a veces no acceder a un bien esencial, como es el alimento, puede llevar a la muerte. Entonces, entre la muerte de algunas personas porque existe el derecho de propiedad de otros, y la posibilidad de tocar, de limitar el derecho de propiedad de esos pocos, para beneficiar a esos que se perjudican, estaría justificado. Y Beto, Malena, una pregunta. ¿Cómo podríamos extrapolar esa situación a la situación actual, a la realidad actual de la pandemia, del coronavirus? ¿Es posible? ¿Puedo? Adelante, Malena. Es algo que es, vamos a decir, interesante, es que Amartya Sen, que fue además, no sé si no, la primera persona de un país en situación de desarrollo de ganar un premio Nobel de Economía, creo que sí, capaz que me pueden corregir, cuando era un niño, en Bengal, vivió una hambruna. Y parte de su preocupación tiene que ver con algo que él vivió en primera persona, vivir en un lugar donde murieron 3 millones de personas aproximadamente por una hambruna, y su trabajo que lo hace famoso, que es viene de esa preocupación de entender lo que él vivió. Y como cientistas sociales nos pasa todo el tiempo. Estamos acá en cuarentena, en una pandemia, y hay una preocupación de entender, de pensar, de problematizar. En ese sentido, algo que dice Sena respecto de lo que pasó en esta hambruna en Bengal, que él vivió como niño, tiene que ver con lo que estamos viviendo. Amartya Sen dice, cuando hubo esta hambruna en Bengal, que murieron millones de personas, no es que no había alimentos, no es que había habido un problema por el cual había dejado de haber alimentos. Había suficientes alimentos para alimentar a todo el mundo. Y por otro lado, no es que había un tirano que se quedó todo el alimento, o es que había una ley que prohibía a la gente comprar alimentos. Lo que pasó es que hubo no vamos a explicar, pero una disrupción económica que generaba que un montón de gente, por ejemplo los pescadores, ya no tuvieran ingresos como para comprar los alimentos. Y nosotros estamos viviendo en un momento que por el virus y y no solo por el virus, sino por las medidas de aislamiento social, etcétera, hay un montón de personas que, al igual que esos pescadores, no tienen la capacidad de tener los ingresos necesarios para poder comprar estos bienes que hacen a la satisfacción de sus capacidades básicas.
Y tal es así que llegamos a situaciones donde, por ejemplo, en Estados Unidos, los productores de alimentos están tirando alimentos, mientras que los comedores públicos no tienen suficientes alimentos. Entonces, el planteo ahí, pensando desde esta perspectiva de, está bien que hay ciertos derechos inalienables, pero también está bien pensar las consecuencias empíricas y las consecuencias reales en la vida de las personas, y en ese sentido, ¿cuál es nuestro sentido de justicia? Pensar, bueno, en un contexto como el que vivimos, por ejemplo, en una pandemia donde muchas personas no tienen manera de obtener ingresos, ¿qué es lo justo? Y cómo sociedad poder pensar lo justo, y si en ese sentido capaz, desde algún sentido de justicia, vale la pena, por ejemplo, que haya quienes ayudan a esas personas que no pueden tener ingresos para que puedan satisfacer sus necesidades básicas. Rawls diría podría ser el Estado, ¿no? Quien entregue una renta básica o entregue canastas de alimentos. Bueno, eso es lo que se está planteando hoy por hoy en algunos países. O le ponga temporariamente un impuesto a los empleados públicos que ganen más de 80.000 pesos líquidos para proveer fondos al fondo coronavirus, ¿no? Todas esas son medidas, ¿no? Bueno, pasamos. Ay, un momentito. Bien, entonces, esta perspectiva global de evaluación de los derechos que plantea Amartya Sen también le permiten discutir con Rawls. Para Rawls, recordarán ustedes que una sociedad justa es aquella que distribuye igualitariamente los bienes primarios. Y se podría beneficiar, o se podría privilegiar, o se podría favorecer a aquellos con menores posibilidades de tener esos bienes primarios, o que tienen ausencia o déficit de bienes primarios. Pero Amartya Sen le dice, bueno, pero tenemos que evaluar globalmente la situación. No todas las personas tienen las mismas necesidades. No la misma cantidad de bienes primarios no tienen el mismo efecto para conseguir la felicidad o el bienestar, como nos planteaba Atenea hace un rato. Las personas son diferentes entre sí y pueden tener distintas necesidades y por lo tanto necesitar de distinta cantidad de bienes primarios o inclusive más bienes primarios de un tipo que de otro, ¿tá? Según sus características particulares. En ese sentido, Amartya Sen critica a Rawls esa idea de una tabla rasa, ¿verdad? De que la igualdad en el acceso a los bienes primarios sea lo justo. Lo justo para Amartya Sen es tener en cuenta las particularidades individuales de las distintas personas para ver cómo éstas logran armarse un plan de vida y desarrollar ese plan de vida. Eso es lo importante. Lo importante es cómo conseguir cosas y no qué se tiene. O dicho de otra manera, para cerrar esta discusión entre Ser y Rawls, no es tan importante ver lo que las personas tienen, sino lo que las personas logran hacer con lo que tienen. Esa es la diferencia esencial entre Ser y Rawls. Habiendo presentado grandes líneas estos tres autores, nos parecía importante hacer algunos comentarios de cierre. Antes lo que vamos a hacer a continuación, que es sentarnos en la perspectiva de Sen y sus enlaces con algunas posturas del desarrollo. Nosotros acá les presentamos tres posturas, las de Rawls, de Nozick y Sen. Son tres posturas que han tenido gran relevancia y que además, como estamos viendo, se encuentran en diálogo entre sí. Rawls tira acá la primera piedra, Nozick le contesta, Sen dialoga con ambos, y esto es un diálogo que ha tenido una gran relevancia, vamos a decir, en estas conceptualizaciones. Pero sí igual nos parecía que estaba bueno que ustedes también pudieran contextualizar y entender algunas cosas de lo que discuten y de lo que queda fuera de la discusión de estas tres posturas, y que sí, por ejemplo, otras lo toman de forma más central. Estas discusiones son entre tres autores que se encuentran en una misma tradición de pensamiento, que es un pensamiento liberal occidental que nace en la Ilustración y que tiene algunas características como ser, poner al individuo como el sujeto central de la reflexión. Si ustedes ven a lo que venimos hablando de los derechos de los individuos y quién se merece, etcétera. No hablamos de grupos, no hablamos de clases, hay una mirada muy centrada en el individuo y en la justicia para el individuo.
La preocupación central acá es por la libertad, con distintas concepciones de libertad. Una concepción más restrictiva, más negativa como la de Nozick, con concepciones más amplias como la de Zen, pero sí una preocupación central que tiene que ver con la libertad. Y además son discusiones que se dan, vamos a decir, con un fuerte nivel de abstracción, estas ideas de lo justo, de pensarlo, etcétera, y que no parten necesariamente de pensar, vamos a partir del contexto social, político, económico específico, y a partir de ahí reflexionar. Y eso es especialmente claro en el caso de Rawls y Nozick, y es un poco parte de lo que le dice Zen cuando le dice, pero hay que hacer una evaluación empírica de lo que estamos discutiendo, y no tanto esta discusión en abstracto de estos dos filósofos trabajando en Harvard simultáneamente, que eran Rawls y Nozick, por ejemplo. Y esto es importante porque desde otras posturas que también contribuyen a los estudios de desarrollo se dice, por ejemplo, desde otras sociedades, lo colectivo tiene otro rol, y hay que pensar las ideas de justicia no solo desde el individuo, sino también desde lo colectivo. Hay otros que plantean que parte de esta discusión entre estos autores tiene mucho que ver con cómo se distribuye la torta entre los individuos. Como si la torta ya estuviera, discutimos, bueno, no, hay que distribuir más los bienes primarios sociales para Rawls, o no hay que distribuir porque cada uno tiene el pedazo de la torta que se merece, en una posición más de Nozick. Y por ejemplo, desde posturas marxistas se le cuestiona a Rawls, que Rawls solo discute el pedazo de la torta cuando lo que quieren los marxistas es ser dueños de la panadería. Y en ese sentido hay una discusión sobre cómo muchas de estas discusiones a veces parten de dar como dado y como natural y como justo ciertas estructuras sociales, políticas, económicas, se discuten a un poco de la distribución ex post, o sea, de la distribución de lo que ya está y cómo mejorarlo, pero que no discuten a partir de las realidades materiales, sociales, políticas, ideológicas y culturales de nuestras sociedades, cómo hacer algo más justo. Eso es una de las críticas que se han hecho a algunas de estas teorías. Los propios autores a veces en otras obras han tomado el guante sobre estas críticas y han hecho análisis, pero sí nos pareció que era importante para esto de, nosotros en este curso les damos siempre algunas posturas iniciales que han sido muy importantes, pero es importante también cuestionar y especialmente entender desde dónde es que hablan y qué paradigmas hay detrás de los que hablan. Solo para tirárselos ahí. Bueno, yo voy a adentrarme un poco en el enfoque normativo de Zen. Como habíamos hablado en las unidades 1 y 2, la perspectiva que este curso aborda y que acordamos, el curso acuerda abordar, es aquella del desarrollo humano sostenible. Este término está, las dos primeras palabras de este término son las que nos interesan ahora relevar, porque no podemos hablar de desarrollo humano sostenible sin hablar primero de desarrollo humano. Y por eso nosotros nos centramos en lo que señala Zen, que podríamos decir es el padre de esta perspectiva. Para Zen, el desarrollo es libertad, ¿sí? Ahora vamos a ampliar un poco más esta perspectiva, pero primero... Sí. Tenía una pregunta o un comentario. Sí. Justamente porque habíamos dicho que la idea de justicia de Amartya Sen es que en una sociedad es justa en la medida en que todos sean libres. De ahí viene esta idea de la libertad, ¿verdad? De lo que estamos planteando como enfoque normativo de Amartya Sen. Enganchándolo con nuestra discusión anterior, porque discutimos tanto entre Sen, Nozick y Rawls que a lo mejor perdemos la idea de cada uno de ellos. Ahora agarramos a Sen, y para Zen lo justo es que todos los miembros de una sociedad sean igualmente libres. Y desde allí parte su pensamiento respecto al desarrollo. ¿Desarrollo para qué? Para que todos sean igualmente libres. Digo, para arrancar un poquito a desmenuzar cómo aterriza Zen a esta idea de desarrollo, ¿no? Bien. Y ahora vamos a explicar también qué significa ser libres. Entonces, el enfoque normativo de Zen es el enfoque de las capacidades, y es es parte del paradigma del desarrollo humano sustentable. ¿Qué significa esto del enfoque de las capacidades? Básicamente que las personas puedan ampliar sus opciones, o sea, que una sociedad pueda ampliar las opciones que tienen las personas para construir su proyecto vital, para vivir la vida como consideren valioso. A eso
se refiere a la libertad, de acuerdo a Zen, poder construir el proyecto de vida que consideren valioso. Entonces, para evaluar este enfoque, Zen utiliza algunas categorías. La primera de la que habla es la de los funcionamientos, es decir, lo que una persona puede ser o hacer en su vida. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de distintos tipos de funcionamientos, desde estar bien alimentado, tener salud, cosas más básicas, podríamos decir, hasta, por ejemplo, ser felices, tener respeto propio, ser parte de una comunidad, etcétera. Esto es decir, lo que la persona efectivamente es o hace con su vida, ¿sí? Entonces, la vida se puede definir como el conjunto de haceres, seres y haceres de la persona, es decir, el conjunto de funcionamientos que realiza a lo largo de su vida. Luego, Zen habla de otro concepto que es el concepto de capacidades. ¿Qué son las capacidades? Las capacidades sería el conjunto de funcionamientos, ¿sí? Es decir, el conjunto de opciones que las personas tienen para definir su vida. Es decir, la posibilidad que tienen las personas de elegir una forma de vida particular. Es decir, puede ir desde si eligen estudiar o no, y dentro de si eligen estudiar, qué eligen estudiar, si eligen vivir en pareja o no, qué tipo de pareja desean tener, si quieren tener hijos o no, si quieren participar de la vida política o no, y en general. Entonces, si en lugar de ver lo que una persona hace con su vida, es decir, los funcionamientos, vemos qué podría hacer, es decir, el conjunto de funcionamientos entre los que puede optar o aquellos funcionamientos que puede elegir, entonces Zen habla de las capacidades. A veces Discutamos nos un poquito confundimos, esto. sí, a veces Discutamos un nos poquito esto. confundimos, a veces confundimos el término capacidad con la capacidad que uno tiene de hacer las cosas. En el caso de Zen no estamos hablando de esa posibilidad, sino de las opciones que la sociedad provee a las personas para vivir la vida que consideren valiosa. Exacto. A ver, vamos a diferenciar un poquito funcionamientos de capacidades más en profundidad, así no les dejamos ninguna duda. Los funcionamientos tienen que ver con un resultado. Yo conseguí casarme, yo conseguí trabajar. Ahora, ¿me casé con quien quise o con quien decidieron que yo fuera? Con que yo me casara. ¿Estoy trabajando en lo que quiero o en lo que no tengo más remedio que trabajar? Es decir, mientras que los funcionamientos apuntan a ver qué resultados ha tenido mi vida, qué funcionamientos tengo, poseo, las capacidades tienen que ver con las opciones que tuve al momento de elegir lo que ser o hacer. Esto es muy importante porque el resultado puede ser el mismo. Dos personas trabajan en la Universidad de la República como profesores. ¿Ah? Uno es porque tiene vocación y eligió esto, y otro es porque no encontró otro trabajo más que presentarse a un concurso porque tenía la posibilidad de ganarlo, pero a él le gusta ejercer la profesión y no ser docente. Y sin embargo, da clases porque es donde puede ganarse la vida. No es lo mismo elegir lo que uno quiere ser o hacer que lo que uno es o hace como resultado de decisiones que tomaron otros o como resultado de la restricción que tuvo de no poder elegir o hacer otra cosa. A ver si Yo podemos... creo que una cosa que es importante aquí señalar es que lo que uno elige ser o hacer a veces está por fuera, como dice Reto, de las posibilidades de las personas, por un conjunto de cosas. Es decir, a veces la sociedad no te ofrece las opciones. Es decir, yo nazco con un talento para la música, soy muy buena, no sé, un talento para la música y soy buena tocando la guitarra, pero resulta que yo no tengo la posibilidad de ir a una escuela de música porque no existe, o porque solo existen escuelas de música privadas. Entonces, en ese sentido, ¿es posible que yo pueda lograr obtener el resultado de ser un buen guitarrista? Bueno, difícil. Difícil porque la sociedad no me provee de las capacidades, ¿no?
No sé si vas a decir algo más. No, no, perfecto. Bien. Me encantó. Y otro término del que habla Zen es el de la agencia. ¿Qué significa para Zen ser agente? Bueno, ser agente es la persona que toma las riendas de su vida, que construye su destino y hace lo que desea, lo que sueña, lo que aspira, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo se vincula esto de vuelta a la idea de capacidades? Es decir, volviendo al ejemplo del guitarrista, ¿no? Una persona puede tener todas las ganas, todo el ímpetu para construir su destino, pero si las opciones no están disponibles, entonces hay una parte que está faltando. Por eso es que Zen hace el énfasis en que la sociedad debe ampliar, de que el desarrollo implica ampliar esas opciones, esas capacidades, ¿sí? Entonces, ser agente es la persona que es contraria al paciente, es contrario a aquel que espera que le llegue el pescado, sino el agente es aquel que se pone a pescar, que se pone activo para construir su destino. Entonces, en ese sentido, el desarrollo como ampliación de las libertades implica eliminar los obstáculos de la misma, es decir, eliminar las trabas a la libertad y promover la agencia de los individuos, esta capacidad o posibilidad de construir su destino. Entonces, ¿cómo se evalúan los logros de la persona en términos de éxito? Bueno, uno podría decir normalmente por cuánto tengo, cuánto gano, ¿sí? Zen dice no, en realidad el éxito se podría medir de acuerdo a si la persona logra cumplir sus metas y sus objetivos. En el caso del guitarrista, si esta persona logró, por ejemplo, educarse en música y ser guitarrista, que era lo que deseaba en primer lugar. Un comentario antes de avanzar. Sí. Yo creo que a veces cuando nos dicen agencia es fácil como ver esta dimensión del individuo, ¿no? Si pesca, el que decide pescar o el que recibe el pescado. Y que algo importante de la noción de agencia razonada de Zen es que habla de este individuo en relación a la sociedad y las estructuras de la sociedad que le ofrecen. Si uno vive en una sociedad donde está fuertemente libertada, donde está tiene fuertes restricciones a su libertad, tiene fuertemente limitada su capacidad de agencia también. En una sociedad donde hay un grupo, vamos a decir, que concentra el poder económico, social, cultural, y de esa forma tiene fuerte poder sobre la vida de las personas, esas personas tienen mucha menos capacidad de construir la vida que quieren construir, de vivir la vida que quieren vivir. Entonces, esta idea de la agencia dice también, para que las personas seamos libres, las personas tenemos que poder vivir en una sociedad donde poder tomar nuestras decisiones. Y para tomar nuestras decisiones tenemos que tener ciertas herramientas, ciertas libertades, y eso permite un bienestar, y un bienestar en este sentido más amplio, no solamente de tener el estómago lleno, sino también una situación en la cual yo puedo vivir esa vida que deseo valioso vivir, participar en la comunidad si así lo deseo, y tener, por ejemplo, capacidad de decidir sobre mi vida y sobre la vida de mi comunidad de esta forma, sin que mis libertades están tan restringidas que yo no puedo decidir al respecto de mi camino y el del camino, y colectivamente la comunidad puede decidir sobre sus caminos, digamos. Buenísimo esto que dice Malena, viene muy bien para completar lo de Atenea. No alcanza con las capacidades, es decir, no alcanza con las opciones que se pueda tener. Se puede abrir un abanico muy grande de opciones a la persona, pero la persona tiene que tener la posibilidad de decidir lo que quiere hacer. Es un pasito más esto de la agencia, ¿verdad? No es solo generar las oportunidades, ampliar las opciones que las personas tienen de elegir, sino que efectivamente puedan decidir lo que quieren hacer. Es un pasito más, hace esto de que cada uno construye su propia vida. No alcanza con tener la educación gratuita. No alcanza con tener escuelas de música gratuitas, como decía Atenea recién. La persona tiene que estar dotada por la propia sociedad de la posibilidad de decidir ir a esa escuela. No alcanza con que sea gratuita, se necesitan más cosas para estar allí. Se necesita que la persona como agente pueda finalmente dar ese paso. Pueda, como dice la transparencia y nos decía recién Atenea, pueda concretar las metas que se propone.
¿sí? Esa es un poco la síntesis, digamos, del planteo de Zen. De las capacidades a la agencia hay un pasito más, ¿verdad? Sí. De esta forma es solamente para ir resumiendo un poco con lo que venimos hablando y para que quede claro, Zen señala que esta lucha por la justicia, que es esta lucha por el desarrollo, lo que implica es esto, ampliar las capacidades de la gente, o sea, ampliar las opciones reales que las personas tienen a la hora de construir su proyecto vital. Para resumir, su capacidad de ser más libres, la capacidad de vivir la vida que desean, que consideran valioso vivir. Y para poder vivir esta vida más libre, es fundamental que se remuevan los obstáculos a la libertad. Y acá, y de eso hablábamos anteriormente, muchas veces cuando se ha pensado en los obstáculos hacia la libertad, se habla solo de esta libertad negativa, ¿no? Esta idea de que las personas, por ejemplo, no tenían derecho al voto, ¿no? De cuando la ley te impide algo. Pero la concepción de Zen de libertad es más amplia. Incluye todo esto que son barreras a la posibilidad de vivir una vida valiosa y digna. Y en ese sentido, dentro de los obstáculos que hay a la libertad, se encuentra la pobreza, se encuentra la tiranía, se encuentra la falta de oportunidades económicas, las privaciones sociales sistemáticas, la discriminación, la exclusión, toda una serie de obstáculos que hacen a que las personas no puedan vivir una vida valiosa, digna, libre. No sé si quieren decir algo o seguimos. No, solo que Zen hace un énfasis fuerte en la pobreza como principal obstáculo a la libertad, ¿no? Dice que esa sería como un aspecto importantísimo sobre el que las sociedades tendrían que, si propenden al desarrollo, eliminar. Y además es una pirada de la pobreza que no es simplemente monetaria. O sea, hay un obstáculo fuerte que tiene que ver con la falta de ingresos, pero la pobreza también implica un montón de cosas de una perspectiva más multidimensional, que son obstáculos a la libertad y a vivir estas vidas libres, digamos. En ese sentido es importante poder conceptualizar de esta forma a la pobreza. Sí. Entonces, ¿qué es el desarrollo? Desde esta perspectiva que estamos trabajando, ¿qué es el desarrollo a la Zen? El desarrollo consiste entonces en la eliminación de obstáculos al ejercicio de la libertad que dejan a los individuos pocas opciones y escasas oportunidades para ejercer su agencia razonada, es decir, para ayudarse a sí mismos e influir en el mundo actuando y provocando cambios. Lo que ya venimos hablando, dicho una vez más, para Zen el desarrollo es entonces la eliminación de estos obstáculos que impiden el ejercicio de la libertad y que por ende impiden y limitan la capacidad de los individuos de usar su agencia razonada, es decir, su capacidad de ayudarse a sí mismos e influir en el mundo actuando y provocando cambios, para que ellos, sus alrededores y su sociedad y su comunidad puedan vivir estas vidas más libres. Pregunto, entonces, ¿es posible, cuando hablan de comunidad, es posible que yo cumpla con mis sueños, sea agente, tenga las capacidades, logre mis funcionamientos? Si lo hago yo y la mayoría de la población no lo hace, decir que esta sociedad está en proceso de desarrollo humano. Capaz que si pasamos a la siguiente diapositiva y te voy respondiendo, es importante de que acá lo que estamos hablando es de desarrollo. Entonces, hay lo que es el individuo y los proyectos del individuo y si los puede cumplir o no. Pero ¿qué nos interesa desde una perspectiva de desarrollo, desde una perspectiva de justicia a los Zen? Ver si las sociedades en las que vivimos les dan a los individuos una organización que le permita desarrollar estas vidas y tener capacidades, y en ese sentido nos interesa que el conjunto de la sociedad pueda desarrollar sus capacidades y su agencia razonada, más allá de lo que pasa a nivel de vos como individuo, que es muy valioso para tu vida, pero en esta perspectiva de desarrollo nos interesa que pasa a nivel más general, nos interesa que pasa a nivel de la sociedad y de las capacidades que pueden o no desarrollar los individuos. Y en ese sentido,
más allá de que estamos partiendo de concepciones que ponen muy en el centro al individuo, nos parecía importante decir que en una perspectiva de desarrollo nos importa construir capacidades colectivas para crear, aplicar y producir las mejores prácticas del tiempo histórico. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos hablando de la importancia de la construcción de acuerdos, consensos, de la cooperación, de la apropiación colectiva de estos logros materiales simbólicos, y de esta forma el desarrollo es una construcción social que se co-construye de formas colectivas y que debería considerarse una condición necesaria para potenciar la plena vigencia y ejercicio de los derechos humanos. Y en ese sentido, desde la perspectiva de desarrollo, es importante que el conjunto de la sociedad pueda vivir una vida libre. Y una vida libre implica esta eliminación de obstáculos que incluyen obstáculos como la pobreza, la tiranía, la exclusión, la discriminación, etc. En esta perspectiva de desarrollo a la CEN. Una Quizá, pregunta, en ese sentido, ¿ustedes creen que el desarrollo puede ser considerado un derecho? sí, Atenea, pero no yo, ni Malena. Las Ustedes luego Naciones de ello. Unidas, las Naciones Unidas han declarado en el año 1986 que el desarrollo es un derecho. Dentro de los derechos económicos y sociales y culturales, el derecho al desarrollo aparece como un derecho fundamental. Esto, ¿por qué es interesante verlo? Porque hasta ahora hemos discutido, parece un poco en el aire. Estamos hablando de sociedad, estamos hablando de individuos, pero el derecho al desarrollo ha sido consagrado ya hace muchos años, fíjense lo que dice la diapositiva, en 1986 fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el derecho al desarrollo como un derecho inalienable, un derecho que no puede renunciarse a él, un derecho que es inherente a las personas. ¿Y qué dice el derecho al desarrollo? Que la persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo. Esto, por supuesto que es una declaración, por supuesto que aparece en la letra y no necesariamente en la vida cotidiana, pero tenemos una bandera para decir de que el derecho al desarrollo es un derecho humano y que como todos los derechos humanos pueden ser reclamados, pueden ser reivindicados por las personas y por los pueblos. Eso es muy importante. Esto para aterrizar un poquito, ¿verdad? No solo hay filósofos que hablan de la justicia, no solo hay un señor economista, Amartya Sen, premio Nobel, que habla de el derecho como libertad y el enfoque de las capacidades, sino que la comunidad internacional, a través de un organismo como son las Naciones Unidas, han reconocido ese derecho. ¿Y por qué es importante esto? Vayamos a la próxima a ver qué nos dice la próxima. Porque el concepto de desarrollo humano sustentable, que es el que estamos planteando en este curso como articulador de los temas que vamos presentando, el enfoque de desarrollo humano es esencialmente normativo. Estamos hablando del enfoque normativo del desarrollo, estamos hablando del derecho al desarrollo y estamos diciendo que ese desarrollo al que tenemos derechos todas las personas puede ser definido en los términos que lo hace Rodrigo Arocena en este trabajo del 2018, que ya hemos citado varias veces. Repitámoslo recorriendo lo que nos plantea Arocena. El desarrollo humano sustentable, el derecho al desarrollo, consiste en la expansión de las capacidades y libertades individuales y colectivas para poder vivir vidas que tengan razones para considerar valiosas esas personas, de modo tal que preserven y expandan las posibilidades de las generaciones futuras para vivir esas formas de vida también, asumiendo que la expansión de capacidades y libertades es tanto la meta como la principal herramienta del desarrollo, lo que implica considerar a la gente no como pacientes, sino como agentes, capacidad de agencia razonada que hablábamos hace un ratito. En definitiva, en este curso de desarrollo tenemos que encontrar la posibilidad de aplicar todas estas ideas abstractas que hemos dicho, y hay una forma relativamente concreta.
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre del año 2015, se propuso ciertos objetivos de desarrollo sostenible. Y esos objetivos de desarrollo sostenible, que tienen como horizonte temporal el año 2030, deberían ser una oportunidad que aprovecháramos, quienes nos interesa promover el desarrollo, para reivindicar otra vez el derecho al desarrollo. A pesar de que desde 1986 hasta la fecha no se ha hecho tanto en materia de política internacional, de decisiones internacionales o de políticas nacionales para conseguir finalmente el desarrollo humano sustentable, esta decisión de las Naciones Unidas de establecer objetivos de desarrollo sostenible con un horizonte de 2030 puede ser perfectamente una plataforma para levantar la bandera y para recordarles a todos aquellos que tienen capacidad de decidir, tanto a nivel nacional como internacional, que hay un derecho humano inalienable, que es el derecho al desarrollo, que debería ser garantizado. Y bueno, hasta aquí llegamos, Malena, Atenea. Ahí están los objetivos de desarrollo sostenible. Yo los invito a todos los estudiantes a mirar cada uno de estos objetivos y pensar si todos ellos no tienen una perspectiva normativa. Es decir, si no hay detrás de cada uno de estos objetivos una idea de lo que es bueno, de lo que es deseable o de lo que es justo. Bueno. ¿Chicas? Hasta aquí llegamos. Nos vemos. Nos veremos. veremos. Creo que salió lindo, ¿no? ¿Qué dicen, Malena, Atenea? Ya lo dirán los estudiantes. Bueno, pero uno también se tiene que divertir con estas cosas, y a pesar de que nos cuesta bastante y estamos experimentando, yo me divertí mucho. Bueno. Nos alegramos. Bueno, entonces. les mandamos muchas buenas ondas, que pasen muy bien, que se cuiden mucho, que cuiden a los demás, y esto va a seguir, ¿no? Las clases, sí. Esperemos que no, el coronavirus. Bueno, buenísimo. Bueno, un abrazo a todos. Saludos, codazos, etc. Chao.